Y desde el punto de vista del personal, de la cantidad de personal y del personal capacitado como para trabajar y de los insumos, que es un aspecto que vemos que desde el punto de vista de todos los países del mundo, en todo Sí. el mundo, hay como una guerra comercial por obtener los insumos, es decir, aquellos elementos de seguridad o de trabajo que deben contar los profesionales a la hora de asistir a la población afectada por coronavirus. Excelente, excelente pregunta porque me permite también ahondar en este aspecto que nos ha tenido muy preocupados. Nosotros en el mes de febrero, digamos, antes de que se declarara todo esto, ya fuimos previendo la compra de un porcentaje mayor de equipos de protección personal, que fundamentalmente tenían que ver con tapabocas, sobre túnica, determinados tipos de tapabocas de acuerdo a la atención que hay que hacer, porque hay tapabocas específicos para la atención de los pacientes respiratorios y mascarillas comunes para la atención de la población general, determinados tipos de guantes, etc. Nos fuimos aprovisionando, pero claro, cuando llegó todo esto nos dimos cuenta de que el aprovisionamiento que teníamos era absolutamente insuficiente. Por lo tanto, obviamente nos abocamos, como todas las instituciones, a comprar un volumen considerable que económicamente ha tenido un impacto muy, muy importante. Y lamentablemente, no todo es lírico, ¿no? En la vida, ¿no? Y hay gente y en el mundo que están los especuladores, las empresas, digamos, que han especulado con la desgracia, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que los precios se han disparado de una manera increíble. Nosotros al momento actual, digamos, tenemos un stock suficiente de equipos de protección personal que se han priorizado de acuerdo al servicio que trabaja cada persona, cada funcionario, y en principio estamos bien abastecidos, pero de cualquier manera estamos con ese temor de todas las instituciones de que llegado el momento, digamos, pueda requerirse más y que pueda ser difícil de conseguir o que los costos y los precios, que bueno, serán los que serán, pero que lamentablemente sí, han subido enormemente. Nosotros una cosa que hicimos también de entrada, ya la hicimos a partir del 17 o 18 de marzo, fue la flexibilización en los turnos de trabajo. Entonces empezamos dado que determinados sectores, fundamentalmente administrativos y algunos sectores de enfermería, con la no concurrencia de la gente, de los usuarios, a los centros de asistencia y el cambio de modalidad de atención hizo que la cantidad de funcionarios los podíamos redistribuir. Entonces tomamos una decisión que nosotros le llamamos de reserva sanitaria. Eso significa que los funcionarios descansan de repente una semana, 5 días, dependiendo del área que está afectada, y bueno, después viene otro funcionario. ¿Por qué? Porque en realidad primero que no tenía sentido que todos los funcionarios estuvieran trabajando a la vez. Eso es una cosa que era obvia, y que si además en una oficina o en un sector se enfermaba uno, caían todos por razones epidemiológicas, teníamos que aislar a todos. Entonces, de esta manera hemos tenido la posibilidad de que el personal se sienta además protegido, se sienta que puede ir a descansar, que tome las medidas que tiene que tomar en su casa, y bueno, y ha sido rotativo. Y cuando lo hemos requerido, lo que le hemos insistido que es un personal que está a la orden, por lo tanto que cuando lo requerimos, inmediatamente se le convoca y concurre, ¿no? Esto nos ha dado muchos resultados. Creo que el personal y la Asociación de Funcionarios de COMEF lo tomó muy bien, y bueno, y se nos han dado circunstancias en que hemos tenido que rotar, y que hay personal que obviamente también se ha enfermado por otras causas, ¿no? Doctor, aprovechando el tiempito que nos queda, muchos de los que se ven afectados por coronavirus precisamente es personal de la salud. ¿Cómo ha estado impactando esto en el departamento de Florida? Nos gusta traer los temas al territorio, que es lo que hemos visto a nivel internacional, ¿no? Y a nivel nacional. En el caso concreto de Florida, ¿cómo? Bueno, nosotros siempre tuvimos claro que el personal de la salud, somos un personal, digamos, particularmente vulnerable, y el más vulnerable en el primer nivel de atención. Como tú decís, los ejemplos son más que elocuentes a nivel mundial, y acá en el mismo Uruguay, ¿verdad? Porque en estos momentos hay 81 personas
vinculadas al personal de la salud, de las cuales la mitad ya por suerte ya evolucionaron favorablemente y se curaron, pero en definitiva ha sido específicamente una población vulnerable. La gente ha estado muy preocupada, permanente hemos estado trabajando en los protocolos de cada servicio. Las instituciones, y particularmente Comef, tiene un comité de infecciones hospitalarias que ha trabajado muchísimo con las direcciones técnicas, tanto sanatorial como general, elaborando las pautas de trabajo en cada lugar. Y además de todas las tareas educativas con respecto al uso de los equipos de protección personal en forma adecuada, porque el mal uso de los equipos de protección personal conlleva a dos cosas. A que al error de usarlo, que por el solamente hecho de usarlo mal te podés contagiar, porque si te lo sacás mal o ese material está contaminado, es un elemento de difusión. Y por otro lado, el mal uso de los equipos nos expone a que en el momento que se requieran podemos no llegar a tenerlo. Pero hemos trabajado muchísimo en los protocolos institucionales, que están todos escritos, servicio por servicio, plastificado, se han hecho charlas educativas, se han recorrido, hemos tratado de aclarar todas las dudas que el personal pueda tener, pero bueno, frente a estas cosas, a veces, por más que lo hagas, la preocupación está latente. ¿Qué ha pasado con los test? Que es un tema también que ha estado sobre la mesa y en discusión, porque bueno, se dice que lo ideal sería que nuestro país lograra realizar 1000 test diarios. De hecho, hubo anuncios de gobierno que hasta ahora no se han concretado. Depende también de una serie de factores, pero ¿qué pasa con los test en Comef específicamente? Cuando un profesional médico determina que hay que hacer. Sí, nosotros pasamos por diferentes etapas. Voy a pasar por el final. En estos momentos, si un médico indica un test a un paciente, se hace. Nosotros no tenemos ningún tipo de restricción y no tenemos ningún tipo de dificultades con el material, con los kits para obtener la muestra, ni tampoco con el medio de transporte. Medio de transporte se le llama al material donde va la muestra. A eso me refiero, ¿verdad? Es decir, una vez que se toma la muestra, ya sea nasofaringea o por la boca, eso con un hisopo especial, eso se coloca en un tubito de ensayo y adentro tiene un material que es el medio de transporte donde el material queda conservado para su análisis. Nosotros en estos momentos no tenemos ningún problema, tenemos un stock más que suficiente de kits y los estamos mandando todo al sanatorio americano, que tampoco ha tenido dificultades para el procesamiento de las muestras. Aunque, ¿Y qué demora tiene? Acá quiero hacerte una aclaración. La demora que estamos teniendo ronda promedialmente las 48 horas. Si el caso lo amerita, nosotros, porque el paciente esté internado en cuidados moderados o en CDI, se le pide prioridad y en general en 24 horas está pronto. Cuando es un estudio más rutinario de screening, por ejemplo, algún personal de la salud, bombero, policía o militar que lo requiere, cuando es más de screening, a veces eso demora 48, 72. Pero en 48 horas en general estamos teniendo los resultados. Hemos pasado por diferentes etapas. Al principio, cuando comenzó todo esto, es cierto que el Uruguay no tenía la cantidad de kits necesario, tampoco había la cantidad de laboratorios preparados para hacer las muestras. Al día de hoy ya hay como 7 o 8 laboratorios en el Uruguay que lo están haciendo. Y bueno, en general yo creo que en este momento me da la impresión de que el Uruguay ahora sí está pudiendo absorber la realización de todos los kits que se solicitan, por lo menos en nuestra institución. Vuelvo a reiterarte, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, llevamos alrededor de 40 test realizados y no hemos tenido problemas. Muy cortito, al día de hoy, que es cuando estamos haciendo esta entrevista, sábado 18, el informe oficial habla de 42 hisopados. ¿Es suficiente para una población como la de Florida? También se habla de las cantidades, o esto va de la mano de la estrategia sanitaria que se define a nivel nacional.
No, nosotros digo, a ver, la pauta que nos ha bajado del Ministerio y que hemos estado permanentemente en relación con la Dirección Departamental de Salud es hacerle hisopado a todo aquel que lo requiera indicado por el médico tratante. Nosotros como directores técnicos, que somos los que tenemos que avalar, de acuerdo a lo que marca el decreto, la realización del test, no hemos puesto ningún tipo de funcionamiento y se hacen todo lo que hay que hacer. No sé, digamos, no podría hablar por otras instituciones, pero me da la impresión de que quizás el número es bajo, como tú decís, porque no lo sé bien por qué. ¿Será que ha coincidido de que en definitiva, cuidado que no se está haciendo un testeo masivo, ¿no? Se está haciendo testeo en función de los pacientes que consultan con determinada clínica. Y ha sido muy flexible y al día de hoy prácticamente un paciente con síntomas respiratorios, altos o bajos, como un resfrío, tos, dolor de garganta, tenga o no fiebre, y además se le agregó ahora la pérdida brusca del olfato y del gusto, diarrea, digamos, vinculado con 2 o 3 síntomas de eso, en general, rápidamente los médicos indican el test y se hace. Doctor, por estas horas también ha circulado que una profesional o un profesional médico que presta funciones en Florida habría dado positivo en un test de coronavirus. ¿Se ha hecho el seguimiento del mismo? ¿Esto es real? ¿Cuál es la información que se puede aportar hoy? Sí. En el día de ayer, por supuesto que ya veníamos monitoreando la situación, hay un personal de salud que vive y trabaja además en Montevideo, que concurre a Florida desde hace mucho tiempo para trabajar, nos avisó de que estaba siendo estudiada por la posibilidad de tener COVID-19. Efectivamente, en el día de ayer, esta persona, digamos, se comunica con nosotros para decirnos que efectivamente el test le había dado positivo. Por lo tanto, no es un caso de Florida, obviamente, es un caso de Montevideo. Pero la colega había venido unos días antes a una consulta y bueno, eso hizo que tomáramos medidas rápidas, digamos, de aislamiento con algún personal que tuvo contactos muy casuales con la colega, porque la colega vino, trabajó y se fue. La atención que se hizo fue una atención telefónica, por lo tanto no hubo contacto con pacientes. Así que creemos que es una situación que dentro de la preocupación que nos generó y que nos genera, creo que no va a pasar a mayores. En realidad la colega vino a trabajar porque tenía el permiso del médico infectólogo de Montevideo de poder seguir trabajando porque ya se había hecho el test y le había dado negativo. Pero más allá de la preocupación que esto genera, hemos hablado con todos los compañeros del personal de la salud que trabajan en las mismas áreas, pero no las comparten directamente, por lo tanto el contacto no es estrecho, no es cercano, han sido contactos, vuelvo a reiterarte, casuales. En cuanto se llegó, la compañera de trabajo vino, trabajó y se fue, por lo tanto pensamos que no va a pasar a mayores. Pero estamos alerta, el personal de salud, y vuelvo a reiterarte, le recomendamos que hiciera el aislamiento correspondiente, la cuarentena correspondiente, y el martes que viene se le van a hacer test a 5 personas de ese lugar de trabajo. Por último, y abusando de la amabilidad, esperemos que nos dé el tiempo para poder seguir con la charla. ¿Por qué cree que en Florida todavía aún podemos seguir diciendo de que no hay casos positivos de coronavirus? ¿Hay alguna explicación y alguna razón? Florida, como el resto de los departamentos que aún no han registrado, ¿no? Sí, yo digo, la verdad que es una pregunta interesantísima para hacérsela a los epidemiólogos y a los estadistas, ¿no? A la que trabaja en estadística también. A ver, uno tiene la convicción, digo, de que el virus está circulando. Evidentemente que hay personas que en el departamento de Florida lo tienen porque han seguido trabajando, han seguido en contacto, porque muchas de ellas incluso vinieron del exterior, de países donde había focos epidémicos muy importantes. La mayoría de la gente de Florida, que estaba en el exterior y que vino de viaje,
las que eran socias de Comef nos consultaron todas y a todas esas se les testeó y todos fueron negativos. O sea que evidentemente, hoy por hoy, por la vía de personas que vienen del exterior, no va a ser el contagio. Va a ser a través de alguna persona que lo vehiculice por el contacto con otra persona. ¿Por qué no se ha dado el diagnóstico todavía de ninguna persona positiva? La verdad que no te puedo responder la pregunta, pero es llamativo, nos llama la atención, y en algún momento y en otros medios, cuando esto se desencadenó a la segunda o tercera semana, digo, esto es cuestión de días que nos toque a todo el Uruguay, ¿no? Era una cosa de... Se ve que además el aislamiento voluntario y las medidas preventivas que individual y colectivamente se han tomado han sido efectivas. Por lo menos eso lo va demostrando el día a día a nivel del país, y a nivel de Florida pienso que eso ha contribuido mucho, ¿no? Bien. Doctor Hugo Tarigo, le agradezco muchísimo por todos estos minutos que hemos estado dialogando. Esperemos que quede adecuadamente bien el diálogo para poder emitirlo, y seguramente todos los quienes lo vean a través de los distintos canales que vamos a conocer, creemos nosotros, es información de utilidad, sobre todo para el tiempo que viene, porque todo esto, bien, como dicen, es muy cambiante, pero siempre viene bien hacer esta puesta a punto. Muchas gracias por este contacto. No, el agradecido soy yo, porque me parece que además en esta instancia además es una obligación como director técnico de COMEF tratar de clarificar todo lo que se pueda clarificar. Hay algunas incertidumbres que tenemos como personas, más allá de ser médico y directores técnicos, que pienso que se van a ir aclarando con el correr de los días. Pero a las órdenes, como siempre, Alberto, y bueno, ojalá que sigamos así. Exacto, será hasta cualquier momento entonces. Bueno, un abrazo grande, de las órdenes, que pases bien.